Criterios fiscales que tiene España. Bueno, básicamente están recogidos en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y son 3. Son criterios, es decir, no tienen que darse los 3 para ser considerado residente en España. Con que sea uno de los 3, España puede considerar una persona física eh, residente fiscal español. Entonces, tenemos 3. El criterio de permanencia, que hace referencia al número de días que se permanezca en España, el criterio económico y el criterio familiar. El más relevante y el que más hay que tener en cuenta va a ser el criterio de permanencia. Nuestra ley dice que una persona física es residente fiscal en España si permanece en el territorio español más de 183 días durante el año natural, que es el año fiscal. ¿Vale? En España el año natural es el año fiscal. Entonces, primera cosa que está clara, si yo estoy más de 183 días en España, es decir, a partir del día 184, en el año fiscal voy a ser considerado residente fiscal y voy a tener, en principio, que pagar impuestos en España por mis ingresos mundiales, los españoles, los de Eh, Qatar y los de cualquier otro país. Luis, perdón un momento que te Dime, interrumpa, Josefa. discúlpame, pero la diapositiva no está pasando. ¿Tienes algún problema? Está todavía en la portada. ¿Es así? Ahí sí. ¿O ha- No, yo la he pasado, no he pasado Vale, ya pues dos. mira a ver por qué no está pasando. Si sigue en la portada. Igual de a dejar de compartir y a volver a compartir, a ver si la Claro. pasamos. Mm. Ahora que estáis viendo, concepto de residencia fiscal en España. Pues Ahora nada. mismo nada. Concepto Ahora, de sí. residencia fiscal, sí. Muchas gracias. Vale, y si cambio de diapositiva, a ver si se queda congelado. Vale, está. Ahora estáis viendo la nueva. Vale. O sea, estáis viendo de cambiar de diapositiva. Bueno, voy explicando esta y si luego hay problema de cambiar a la siguiente me decís. Vale, básicamente estaba explicando el criterio de permanencia. Una persona que está más de 183 días en territorio español en el año natural, que es el año fiscal, es una persona que en principio, conforme a nuestra ley, va a ser residente fiscal en España y por lo tanto va a tener que responder ante la Administración Tributaria Española por sus ingresos mundiales y en su caso también por su patrimonio mundial si tuviera que pagar en el impuesto sobre el patrimonio. La ley española tiene una letra pequeña, es decir, hay gente que puede decirme, no, es que yo no estoy más de 180 días. Eso dice que cuando una persona abandona España y regresa, el tiempo entre una salida y la entrada puede considerar una ausencia esporádica español. Una ausencia esporádica del territorio español es una presunción. La ausencia esporádica es una presunción legal. Quiere decir que se puede romper. ¿Cómo se rompe? Con un certificado de residencia fiscal. Si yo puedo acreditar que otro país durante ese ejercicio me considera residente fiscal de su territorio, en ese caso, las ausencias esporádicas no operan, pero si yo no puedo probar que otro país me considera residente fiscal de su territorio, España puede atraer la residencia fiscal de España alegando que durante el tiempo de ausencias esporádicas es a efectos legales como si se estuviera en España. Esto es una cuestión que es relevante. ¿Por qué? Porque como comentaré un poco más tarde, os voy a recomendar siempre que para evitar que esto opere, solicitéis a la Administración catarí la admisión de certificados de residencia fiscal, que es algo que en el pasado podía ser complejo de obtener, pero actualmente no es que se están emitiendo, o sea que no debería haber problema con ellos. El primero es el criterio de permanencia, que está basado en el tiempo, pero también se puede ser residente fiscal en España, aunque no se estén más de 183 días, si se es residente por el criterio económico, es decir, que el núcleo principal o la base de las actividades o los intereses económicos de una persona de forma directa o indirecta estén situados en España. Y también se podría ser considerado residente fiscal en España si el cónyuge del cual no se está separado legalmente o los hijos menores de edad dependientes son residentes fiscales en España. Este último criterio se rompe muy rápido. Es también una presunción. Es decir, esto solo opera si yo no estoy en condiciones de poder acreditar mi residencia fiscal en otro país. Si yo estoy en condiciones de acreditar que conforme a la normativa de Qatar soy residente fiscal en Qatar, con un certificado, el criterio familiar no operaría. Entonces, recomendación para todos aquellos que estéis residiendo en Qatar con familia dependiente en España, que pidáis o solicitáis de manera, quizá, en mi opinión, preventiva, o por lo menos a vuestro retorno a España,
estos certificados. Y el criterio económico, bueno, pues el criterio económico básicamente lo que se analizaría es que aunque estéis residiendo en Qatar, la mayor parte de vuestros ingresos y la mayor parte de vuestro patrimonio esté situado en España. Si no es así, tampoco se puede entender que el núcleo principal o la base de vuestras actividades esté en España y no habría problema, ¿vale? Solo debería preocuparos el criterio de permanencia. Qatar no está considerado un paraíso fiscal porque tenemos con ellos un convenio para evitar la doble imposición desde el año 2015. Eh, eh, aunque no hay impuestos que graven las rentas del trabajo, sí hay una ley del impuesto sobre la renta que dice cuando una persona es residente fiscal en el territorio qatarí. Básicamente son tres criterios, es decir, uno, que se tenga una vivienda permanente en el Qatar Financial Center, en Qatar, perdón, en este caso es en Qatar. O bien que esté igual que en España, la forma de computar los 183 días, en el sentido de que se pueden tomar por año natural, pero también se pueden tomar por periodo de 12 meses, con lo cual, en el año en el que yo me traslado, aunque yo no esté 183 días durante el año natural, Qatar puede considerarme residente fiscal desde que llego, porque en un periodo de 12 meses desde la llegada sí lo sería, pero vamos, no es algo que debiera suponeros ningún problema. Si alguno de vosotros tiene la suerte de tener la nacionalidad en Qatar, pues también seríais considerados residentes fiscales solamente por el criterio de, de nacionalidad. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues podría ocurrir que por aplicación de la ley española o por la aplicación de la ley qatarí, en un ejercicio fiscal determinado podáis ser considerados residentes fiscales de los dos países. Algo que tampoco creo que te va a suponer mucho de desempate, ¿vale? Es decir, son criterios que solamente operan cuando, en virtud de la ley española y de la ley de Qatar, yo vaya a ser considerado residentes fiscales de los dos países. Como el convenio no lo permite, se dice, bueno, pues vamos a revisar por este orden estos criterios a ver en qué países finalmente residente una persona. Son criterios muy estándar, son los mismos de todos los... se sigue, o sea, sigue el estándar internacional marcado por la CE. En primer lugar, se va mirando uno a uno por orden de prelación. En primer lugar, se resolvería el criterio de doble residencia en función del país donde tenga una vivienda a disposición el contribuyente. ¿Que solamente lo tienen una? Pues es residente fiscal de ese país. ¿Que lo tienen los dos? No opera ese criterio. Nos vamos al siguiente, que sería el del centro de intereses vitales. Centro de intereses vitales es tratar de comprobar en qué país mantiene Luis, disculpa que te interrumpa, ¿me escuchas? Ana, Sí, ahora Yo me es escucha, que es que perdona. disculpad, se corta muchísimo, se está cortando. Al principio he empezado poquito a poco y no he querido interrumpir, pero es que ahora a mí me ha pasado que he estado un rato también sin escuchar y me están llegando al sí, chat que la gente no le escucha. ¿Puedes comprobar sí, tu conectividad a ver voy qué a... pasa, Luis? Es con Luis, Luis, ¿nos porque oyes? A mí me oís ¿Es conmigo bien, solo? ¿verdad? sí, A ver, contigo, dame un Ana, segundo. ningún problema. Ha sido Ok. Luis que... Pues voy a salir y vuelvo a entrar a ver. Sí, por favor, gracias. Y disculpar al resto, pero mejor que sea una comunicación fluida. Darnos unos minutos y enseguida volvemos otra vez al webinar.
Si por cualquier causa hay problema de conectividad, igual lo que tenemos que hacer es que Luis se quite la cámara, se me ocurre, no sé. Es que la tenía Es quitada raro. antes. A Ah, yo le ver, veía. No, estaba ¿sí? puesta. La tenía Ah, pues puesta, la yo quito. ni te veía. A ver, A ver ahora, a ver. Luis. Sigue, continúa y a ver si hay otro corte, pues te vuelvo a indicar. Es que ha Vale, empezado poquito a poco, pero luego ya ha sido un Sí, momento parece que como sí. si yo he pensado que era yo. Vale, pues vamos a Vale, seguir. continuamos. vale, vale. A ver, el audio se oye bien, por lo menos, ¿verdad? Ahora mismo. Sí, Vale, Perfectamente. vale. Os estaba tratando de explicar muy brevemente el panorama de la tributación en Qatar. Como muchos ya sabéis, allí las rentas del trabajo no están sujetas a ningún impuesto, con lo cual no hay impuesto qatarí. En el caso de aquellos que desarrollen actividades profesionales o como freelance, etcétera, sí existe un impuesto para en algunos casos en Qatar que grava la actividad con un 10%. También están sujetas pero exentas de impuesto las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de bienes inmuebles, o sea que tampoco hay que preocuparse por pagar impuestos por ello, salvo que esta afecte a una actividad económica. No sé si será el caso de alguno de vosotros, es decir, salvo que estén vinculadas a una actividad económica que sí tenga que pagar impuestos. Y están exentos la obtención de dividendos y ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones. Con lo cual, en ese sentido es bastante sencillo y es muy poco probable que tengamos problemas de doble imposición entre ambos países. La tributación en España. Bueno, pues en relación con los impuestos españoles, aquí tenemos dos mundos. Uno, tenemos el mundo de los residentes fiscales que tributan por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es los que hayáis vivido en España ya conoceréis, porque es el impuesto que todos declaramos anualmente entre los meses de abril, mayo y junio, todos los que residimos aquí. Y luego tenemos otro impuesto diferente con su propia normativa, su propia ley, su propio reglamento, que es el impuesto sobre la renta de los no residentes. Diferencias. Bueno, pues mientras los residentes van a tributar por obligación personal, es decir, por su renta mundial, eh, los no residentes solamente lo tributarán por obligación real, por rentas que se consideran de fuente española. El impuesto sobre la renta para residentes en España es un impuesto progresivo. Hay una escala de gravamen que varía ligeramente entre una comunidad autónoma española y otra. En un extremo de la presión fiscal tenemos a Madrid con un tipo marginal máximo, ¿vale? Insisto, es un tipo progresivo. Este sería el máximo al que se podría llegar del 45%. Y en el extremo de la presión fiscal tendríamos a la Comunidad Valenciana, donde actualmente el tipo marginal más alto puede llegar al 54%. En este rango entre el 45 y el 54%, pues tenemos al resto de comunidades autónomas españolas. Los residentes fiscales, además, bueno, de tributar a tipos progresivos, pueden tener la suerte o la desgracia de poder aplicarse una serie de beneficios fiscales. Uno que comentaré brevemente es la exención conocida como exención 7P, que es la exención sobre rentas del trabajo obtenidas en el extranjero, que os podríais aplicar en el caso de que tengáis, bueno, ahora lo comento más adelante, pero vamos, dejaría exenta parte de vuestra retribución en España siempre en los ejercicios en los que seáis residentes fiscales en España. Hay otros muy poco utilizados, que es el régimen de acceso. Para el caso de que se existiera o poco probable caso de que se dé una doble imposición entre España y Qatar, los residentes fiscales podrían aplicarse la deducción por doble imposición por impuestos pagados en Qatar. Y al final de la presentación nos comentaremos el régimen especial de la ley Beckham, que seguramente os interesa a aquellos que estáis planteando retornar a España. Como no residentes fiscales en España, bueno, pues pagaríais solamente rentas de fuente española. En el caso de las rentas del trabajo, solamente serían rentas de fuente española aquellas que se correspondan con trabajo desarrollado físicamente en España. Todo lo que se corresponda con trabajo desarrollado en Qatar, incluso aunque el pagador o el empleador se encuentre en España, no tributarían el impuesto sobre la renta de no residentes. Contrariamente a lo que pasa con los residentes progresivos, es decir, los tipos variables, en los no residentes el tipo de gravamen es fijo. Para aquellos que residís fuera de la Unión Europea, el tipo de gravamen sería siempre fijo del 24%. Es cierto que existe un tipo reducido del 19% para
los residentes residentes en países de la Unión Europea, pero entiendo que no será el caso de ninguno de los que estáis aquí. También existe un tipo reducido del 19% para todo lo que son intereses, dividendos y ganancias de capital. La regla general del impuesto sobre la renta de no residentes es que no se paga mediante declaración, sino que se paga mediante retención. Es decir, que son vuestras empresas o vuestros pagadores hacer una retención del 24% sobre lo que os pagan. Si el pagador fuera una persona no obligada a retener, es decir, porque es una persona Luis, se ha vuelto a ir la voz. Vamos a darle unos minutos a ver. Vale, he cambiado una cosa, a ver si con esto me oís Vale. mejor. Perfecto. Vale, vale, pues siguiente diapositiva. A ver si la amplío. Vale. Vale, fiscalidad de las expatriaciones. Bueno, esto básicamente sería una imagen del año en el que os estéis marchando a Qatar. Una persona que se marcha en el primer semestre del ejercicio es una persona que normalmente Ana, ¿escuchas a Luis? Ahora mismo no. Yo tampoco. Luis, y no entiendo sé. que el resto tampoco. Sé, si no, igual es mejor que se vaya, que se conecte por el móvil y que ahora ahora. ha sido culpa mía. Ahora, No, Luis. ha ¿Te sido has culpa mía. muteado? Ahora me he muteado yo. Ah, Perdón. vale, Ya vale, con- vale. Ya no estaba te cambiando cosas. Nada, no te preocupes. Sino para que te conectes Vale, por teléfono. perdón, Yo te perdonad. aviso, Luis. No, ahora ha sido culpa mía. Diciendo que normalmente una persona que se marcha de España a Qatar en el primer semestre del año, en principio es una persona que no va a permanecer en España más de 183 días. Eso va a significar que durante el ejercicio, si tomáramos como referencia el 2025, sería no residente fiscal. Solamente pagaría impuestos por las rentas obtenidas desde el 1 de enero, porque España los años fiscales, hasta la fecha en que se marcha. Si ha trabajado durante ese tiempo, salarios por renta trabajadas en España tiene que tributar un 24%. Si ha retenido en España un 24%, estupendo, habrá pagado el impuesto vía retenciones. Si su empresa le ha retenido más del 24% de menos del 24%, estará obligado a la declaración del impuesto sobre la renta de no residentes utilizando un modelo 210. Este modelo se presenta, ojo, y esto es importante, entre el 1 y el 20 de enero del año siguiente. Con lo cual, si hay alguien aquí que me está escuchando que se haya marchado a Qatar en el año 2025 y que tenga que regularizar sus rentas del trabajo, que sepa que lo va a tener que hacer en el mes de enero y no esperar a los meses de abril, mayo o junio mediante este modelo. Esto en cuanto a rentas del trabajo. Bueno, disculpar, esto sería en cuanto a rentas del trabajo. Más adelante os resumo qué ocurriría tipo de rentas. Comentaros que en cuanto a lo que es el año del desplazamiento, es importante, o por lo menos muy recomendable, cumplir con dos trámites. Uno, que es el conocido modelo 030, que es el modelo 030 que se presenta ante la agencia tributaria y es únicamente la comunicación por la que vosotros comunicáis que habéis trasladado vuestro domicilio fiscal al extranjero y vuestra residencia fiscal. Este modelo en principio es obligatorio y debe ser presentado en el plazo de 3 meses. Si se os ha pasado el plazo, seguid presentándolo también. O sea, normalmente no sé, el incumplimiento del plazo no se sanciona, pero sí es bueno que lo hagáis porque si desde el principio estáis correctamente censados
en la base de datos de Hacienda, si en el futuro tenéis algún tipo de problema, será siempre más fácil acreditar que no sois residentes fiscales en España si lo habéis comunicado desde la salida. Existe otro modelo, que es el modelo 247, que solamente afecta a aquellos que estéis desplazados a Qatar, pero continuéis trabajando para una empresa española. ¿Qué es el modelo 247? Es el modelo por el que el trabajador y la empresa comunican a Hacienda el desplazamiento y reciben a cambio un certificado de la agencia tributaria que permite a la empresa no practicar retenciones de impuestos desde la fecha de salida. Bueno, en este caso sería desde la fecha de salida, porque el desplazamiento es en el primer semestre. Si se hiciera en el segundo semestre, el trabajador sería residente fiscal y entonces se autorizaría no practicar retenciones desde el 1 de enero del año siguiente, que sería el primer no residente fiscal. Este modelo no es obligatorio, pero es muy recomendable porque va a hacer la vida mucho más cómoda. Si vuestra empresa directamente no os retiene por algo que no tributa en España, es todo mucho más sencillo, porque si vuestra empresa os retiene por algo que no tributa en España, lo que va a ocurrir es que vosotros como trabajadores vais a estar obligados a la devolución de estos impuestos con toda la burocracia que esto va a conllevar. Vale, lo he explicado rápidamente. Aparte de las rentas del trabajo, ¿qué otras rentas deberían preocuparos? Bueno, pues en el perfil de un español que normalmente se desplaza al extranjero, puede ser habitual, ¿vale?, que seáis propietarios de viviendas en España y que esas viviendas sean puestas en arrendamiento. O bien porque es vuestra vivienda habitual en España de la que erais propietarios, que cuando os vais a Qatar decidís arrendar, o bien porque ya teníais inversiones en el campo inmobiliario. Arrendamientos, entonces, ¿cómo tributan esos arrendamientos? Pues lo mismo, es que el impuesto a la renta no es bastante sencillo, tributan un tipo fijo del 24% en el caso de Qatar, ¿vale? Si alguno por cuestión de otro país, por cualquier cuestión, pudiera acreditar un ejercicio que reside en otro país de la Unión Europea, pues tributaría el 19%, pero vamos, en el perfil de los que hacéis aquí sería el tipo fijo del 24%. Esto puede ser mejor o peor que la tributación conforme a los residentes. Normalmente suele perjudicar. ¿Por qué? Porque aparte de tributar al 24%, lo que tributa al 24% realmente es el bruto, es decir, el ingreso o la renta que percibís. Y en no residentes no se os va a permitir deducir ningún tipo de gasto. Ni podéis deducir los gastos de comunidad, ni la prima del seguro, ni el IBI, ni ningún tipo de arreglo. Además, no hay ningún tipo de reducción fiscal que sirva de incentivo, como si existe en el IRPF, donde cuando las viviendas se arrendan para vivienda habitual, se pueden aplicar reducciones del 50%. Aquí no, va a tributar el 24% de la renta que percibáis. Hasta hace muy poquito, estas declaraciones, este impuesto se tenía que pagar de manera trimestral, ¿vale? De una manera parecida como sabéis a cómo pagan impuestos los autónomos. Desde hace un año desapareció esta obligación de hacerlo de manera trimestral, se hace de manera anual, pero igual que he comentado antes que las rentas del trabajo habría que declararlas entre el 1 de enero y el 20 de enero, pues aquí igual, entre el 1 de enero del 26 y el 20 de enero del 26 tenéis 20 días para presentar un modelo 210 diferente, o sea, aparte, para regularizar vuestros arrendamientos. Cuando digo un modelo diferente de 210 aparte diferente es que, así como cuando somos residentes en una única declaración modelo 100, declaramos todos los ingresos que hemos obtenido de manera conjunta, en no residentes no funciona así. Es un modelo 210 por cada tipo de renta, con lo cual si yo tengo unas rentas del trabajo, pues un modelo 210. Que luego tengo un inmueble arrendado, otro modelo 210. Que tengo 3 inmuebles arrendados, pues 3 modelos 210, uno por cada inmueble. O sea, podemos acabar con un sinfín de modelos. Esto para arrendamientos. Otro tipo de renta en la que muchas personas no caen y que puede dar problemas si no cumplís correctamente con esa obligación, son las imputaciones de renta inmobiliarias. La legislación española considera que cuando una vivienda no es la vivienda habitual del contribuyente, tampoco está arrendada, no está afectada a una actividad económica, es decir, no se destina a un negocio y está a disposición de su propietario, esa vivienda genera una renta ficticia, que es lo que llamamos la renta imputada, al propietario, y esa
renta ficticia es gravada por el impuesto sobre la renta de no residentes. ¿Cómo regularizamos, cómo pagamos ese impuesto? Bueno, pues lo mismo, es un modelo 210 por un inmueble para declarar la imputación de renta inmobiliaria. Aquí el plazo es más amplio. En vez de ir del 1 de enero al 20 de enero, tenemos todo el año siguiente para pagar ese impuesto, ¿vale? O con su modelo 210. ¿Cuál es el coste o sea, cuál es el impuesto que tengo que pagar si no sé, o sea, si no sé, o sea, al ser una renta ficticia? Bueno, pues es una fórmula legal que viene en la ley fiscal española. Básicamente se toma el valor catastral fiscal, el valor catastral de la vivienda, se multiplica por 2% o por 1,1%. 2% si la vivienda no ha sido, si el valor catastral de la vivienda no ha sido revisado en los últimos 10 años, y 1,1% si el valor catastral de la vivienda ha sido revisado por Hacienda en los últimos 10 años. ¿Vale? Eso lo miramos en los propios datos fiscales de Hacienda, en el recibo del IBI o en cualquier lugar. El resultado de eso, prorrateado por el porcentaje de titularidad, es decir, si yo tengo el 100% de la vivienda, pues es por 100%, pero si yo tengo el 50% para mí, 50% para mi mujer, o el porcentaje que yo tenga. Se prorratea por eso. Si he sido propietario de la vivienda todo el año, pues por todo el año, y si he sido por parte del año, pues se prorratea también en función de los días que he sido titularidad. Eso es el resultado de esta fórmula, es la renta imputada, la renta que yo obtengo. Y eso paga un 24%, que es el tipo fijo de gravamen. Vale. Desplazamiento en el Luis, segundo perdona, semestre. tenemos el tema de rentas, veo que tenemos aquí una pregunta. Mira, Bien, pues dime. te dicen, ¿cuándo suelo hacer el cobro Hacienda del modelo 210? Lo registré en enero y aún no han pasado al cobro. Vale. Si el modelo 210 está declarando rentas del trabajo o arrendamientos, deberían pasarlo al cobro el 20 de enero. Pero si, como sospecho que es el caso, el modelo 210 está declarando renta imputada de la vivienda, en ese caso se pasará al cobro el 31 de diciembre. Entonces sería normal que no lo hayan cargado. ¿Por qué? Porque cuando se domicilia, o sea, cuando se presenta el modelo, se puede hacer el pago en el acto, que sería el pago inmediato, para lo cual necesitáis normalmente una tarjeta o un certificado digital, o bien hay una opción de domiciliación bancaria. Domiciliación bancaria quiere decir que se paga el último día del plazo. Con lo cual, si yo estoy declarando rentas del trabajo o arrendamientos entre el 1 y el 20 de enero, el último día del plazo es el 20, pero si estoy declarando una renta imputada de una vivienda, como dispongo de todo el año natural para pagar, el último día del plazo es el 31 de diciembre, y ese es el día en el que harán el cargo. Luis, nos dicen, confirmado renta imputada de vivienda, exacto. Pues Y tenemos otra pregunta de cuándo es una herencia, ¿cómo se declara? ¿Es con el mismo modelo 210? ¿Cuál es el plazo para declarar? no, es diferente. La verdad que había centrado la discusión en el impuesto sobre la renta, pero comentaros brevemente. Todo lo que sean herencias o donaciones tributan en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es un impuesto diferente con su propia normativa. Entonces, aquí la verdad es que ¿en qué país tienen que pagar los impuestos? En los casos de sucesiones depende de varios factores. En primer lugar, de la residencia fiscal del causante, de la persona que fallece, de la residencia fiscal del causaviente, que es la persona que recibe la herencia, y luego también en función de dónde están situados los bienes. Con carácter general, si sois residentes fiscales en España, tendréis que pagar por la herencia mundial en España, si tenéis residencia fiscal en el ejercicio en el que se fallece. Si hubiera que pagar impuesto en otro país, que no se podría deducir en España el impuesto pagado en otro país, pero si no, como residentes fiscales en España, pagaréis por la renta mundial. Si realmente sois no residentes fiscales, porque estáis residiendo en Qatar y sois residentes fiscales de Qatar, en el ejercicio en el que fallece el causaviente, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España solo se pagaría por los inmuebles situados en territorio español. ¿Vale? Sería el único bien que habría que pagar. Se haría Estupendo, Luis. bien, ¿vale? Entonces, depende del objeto. Si hay inmuebles, pues habría que liquidar o normativa estatal o normativa de la comunidad autónoma en función de un montón de antecedentes que deberíais verificar, ¿vale? Pero depende de si habéis residido antes en España y os podéis aplicar la normativa autonómica de la última comunidad autónoma de residencia. Si nunca habéis residido en España, pues os tendréis que aplicar la normativa del Estado.
Si sois residentes de la Comunidad de Madrid, pues entonces se podría aplicar la bonificación del 99%, igual que se podría aplicar en Andalucía y en las comunidades donde está establecida. Beneficios fiscales para residentes. Bueno, comentaros rápidamente que existe una exención llamada la exención 7P. Es una exención sobre rentas del trabajo, efectivamente, por trabajo desarrollado efectivamente en el extranjero. ¿A quién le interesa? Os interesa en el ejercicio en el que seáis residentes fiscales en España, que podrá ser normalmente en el ejercicio en el que os vais o en el ejercicio en el que retornáis, porque durante vuestro tiempo en Qatar como no residentes, vuestras rentas del trabajo por trabajo desarrollado en Qatar no va a tributar. Esta exención es bastante útil. Lo que requiere es que haya un desplazamiento físico y efectivo a Qatar, que mantengáis residencia fiscal en España y que, vale, si estáis yendo de España a trabajar a Qatar a otra empresa que no tiene ninguna relación y no forma el grupo, con eso cumplís los requisitos. Pero sí, entre la empresa española y la empresa catarí hay relación, porque son empresas que pertenecen a un mismo grupo, tiene un requisito añadido, y es que hay que probar que el trabajo que realizáis en Qatar beneficia a la entidad catarí y no es un trabajo que realizáis exclusivamente para la entidad española. Aquí esto suele dejar fuera muchas veces a los comerciales. Es decir, si yo estoy en España y voy a vender productos para la empresa española y resido en Qatar vendiendo productos para la empresa española, mi trabajo solamente beneficia a la española, entonces no cumplo con el requisito. Pero si el trabajo que yo realizo beneficia claramente o a un cliente o a una entidad del grupo en Qatar, no habría problema. En las diapositivas, bueno, podréis ver cómo se computa la renta exenta, pero ya es una cuestión un poco más técnica. El 7P, ¿cómo se aplica? Bueno, pues aquí hay dos escenarios. Aquellas personas que os marcháis a Qatar y que dejáis de estar en nómina española, os la podéis aplicar en declaración. Es decir, directamente no declaro en el modelo 100 las rentas que me abonan desde que he llegado a Qatar y que me han empezado a pagar en la nómina catarí. Si alguna de vosotros estáis en nómina de España, además de la catarí, la exención debería aplicarse normalmente en nómina, porque aplicarla en declaración sería súper arriesgado. O sea, la inspección sería casi segura y no siempre es fácil reunir toda la documentación que Hacienda puede requerir para probar que realmente se estaba en el extranjero y para probar que hay una empresa no residente en España, en Qatar, que se beneficia del trabajo. Vale. ¿Qué me parece muy interesante comentaros en esta llamada? Y es la llamada Ley Beckham, que actualmente, vamos, su nombre técnico es el régimen fiscal especial aplicable a trabajadores profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español. ¿Por qué es súper interesante? Bueno, pues porque es un régimen que permite durante un ejercicio, durante 6 años, residir fiscalmente en España, pero pagar impuestos de una manera muy parecida a como lo harían los no residentes, es decir, a un tipo fijo de un 24%. Me vais a decir, oye, si yo resido en Qatar, ¿por qué me interesa un régimen para residir en España? Bueno, pues pensando en vuestro retorno. Este régimen se puede solicitar por todas aquellas personas que no hayan sido residentes fiscales en España durante los 5 periodos impositivos anteriores a aquel en que se produce el desplazamiento. En el fondo, en la práctica, son los 5 periodos impositivos anteriores al año en el que se adquiere la residencia fiscal. Yo lo he copiado tal y como lo dice la ley, pero la interpretación de la jurisprudencia es a aquel en el que se adquiere, recupera la residencia fiscal. Entonces, si alguno de vosotros lleva ya 5 años o está próximo a llevar 5 años residiendo fiscalmente en Qatar, pues en cuanto vuelva a España, si cumple los demás requisitos que voy a mencionar ahora, lo podría solicitar. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues venir a España o bien como consecuencia del inicio de un contrato de trabajo o bien de una orden de desplazamiento, es decir, que una empresa de Qatar me desplace a trabajar a España, pero el contrato permanece con la empresa de Qatar, o bien incluso mediante un acuerdo de teletrabajo de carácter internacional. Si yo tengo un empleador catarí que me autoriza a teletrabajar desde España, fenomenal. Se firma un acuerdo de teletrabajo con él, vengo a España y cumpliría con este requisito.
solamente quedan fuera de este régimen los deportistas profesionales, ¿vale? Es decir, cuando Cristiano Ronaldo, si algún día decide volver de Arabia y Arabia Saudí decide volver a España a jugar al fútbol, no lo sé, aunque sea de manera profesional, no podrá acogerse a este régimen. También se permite que en lugar de iniciar un contrato de trabajo se adquiera la condición de administrador de una sociedad española. ¿Mm? Los únicos límites que se ponen es que si esa entidad española es una entidad patrimonial, es decir, una entidad cuyo objetivo sea la gestión de un patrimonio, en ese caso no debería de tener más de un 25% del capital social de esa entidad. Puedo ser administrador, pero como socio no puedo ostentar más de un 25% del capital social. Esa como una como primera, bueno, como única, en principio, bueno, lo explico más adelante. Esa en principio sería la única limitación para venir a España como administrador. El régimen se puede extender también al cónyuge y a los hijos menores de 25 años que cumplan los mismos requisitos. Otro de los requisitos principales es que no se pueden obtener rentas que se calificarían obtenidas como rendimiento como estancia permanente. Esto quiere decir que si yo no puedo venir a España como autónomo y que incluso si como administrador tuviera que estar encuadrado en el régimen especial de trabajadores autónomos, entonces me quedaría fuera del régimen. Ya está. O sea, son 6 años, hay un plazo de 6 meses para pedirlo cuando desde que se vuelve a España, o sea, desde que se inicia una relación en España o desde que soy nombrado administrador de una sociedad española, se solicita y la agencia tributaria emite un certificado que acredita que puedo beneficiarme de este régimen. Bien. Otro de los temas de hoy era comentar qué ocurre con la seguridad social. Bueno, deciros que cuando yo estoy en España cotizando al sistema español de la seguridad social y me marcho a trabajar o a vivir a Qatar, la ley me permite, me da 2 opciones en los casos en los que para yo poder seguir cotizando a la seguridad social española. El primera de las opciones que está en vigor desde el año 2023 sería para aquellas personas que mantienen a su empleador en España y son desplazadas a trabajar a Qatar. Aquí desde el año 2023 la Seguridad Social permite que en lugar de dar de baja a este trabajador, se informe únicamente que este trabajador se encuentra en situación asimilada a la de alta. Esto quiere decir que al ser Qatar un país con el que España no tiene un convenio de seguridad social, permito a la empresa cotizar aquí. ¿Cotizar para qué? Bueno, pues para recibir la acción protectora que veis en pantalla. Mientras estéis en situación asimilada a la de alta, tendríais derecho a las prestaciones de incapacidad temporal, paternidad, maternidad durante el embarazo, incapacidad permanente y jubilación. Principal problema, parece que no se va a tener derecho a la prestación por desempleo. Entonces, ahí sí que tengo un poco menos de protección que la que tenía cuando me encontraba trabajando en España. Si realmente yo no mantengo el contrato en España, mi empresa me va a dar rebaja o me marcho a trabajar para otra, entonces tendría que acudir a la figura del convenio especial ordinario. ¿Qué es el convenio especial ordinario? Es un contrato que yo como trabajador puedo firmar con la Seguridad Social por la cual yo asumo el pago de mis cotizaciones al sistema español de seguridad social. En vez de pagarlas mi empresa, lo pago yo. Esto es voluntario, aquí no hay una obligación. En otro caso, si la ley obligaba a la empresa a mantenerme en situación asimilada a la de alta, aquí lo suscribo yo con carácter voluntario. Si bien es cierto que yo puedo pactar con mi empresa que ellos se hagan cargo del pago de las cuotas, pero el suscriptor del convenio soy yo. Requisitos, pues que en el momento de la solicitud se pueda acreditar una cotización de 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores al día en que mi empresa me vaya a dar de baja. ¿Plazo para solicitarlo? Bueno, pues en principio tengo 1 año, pero si quiero cotizar desde el día siguiente a que mi empresa me dé mi baja, realmente lo tengo que hacer en los 90 días consecutivos. Si se me pasa ese plazo de 90 días,
como he dicho, tengo un año, pero solamente voy a cotizar desde el día que yo presento la solicitud, con lo cual ahí puedo tener una pequeña laguna entre la baja y el día de cotización, entre la baja y el día que presento la solicitud. ¿Por qué querría yo presentar este convenio? Bueno, pues básicamente protege contra las prestaciones que están en pantalla. Es decir, sigo teniendo derecho a prestaciones de jubilación, a prestaciones de incapacidad permanente derivadas de enfermedad común y a enfermedades de muerte, a las contingencias de muerte y supervivencia, es decir, a las pensiones de viudedad y orfandad. Pero lo mismo, no me da derecho a desempleo, no da derecho a bajas de paternidad y maternidad, ni a bajas por incapacidad temporal. Si me pongo enfermo mientras estoy en Qatar temporalmente, la Seguridad Social española no me va a pagar nada. Y desde luego, si me despiden, tampoco tengo derecho a Luis, desempleo. tenemos aquí una consulta que diferencia entre los dos supuestos. Dice, ¿y no es obligatorio estar trabajando para adherirse al convenio? No, para adherir al convenio especial ordinario, al revés, no se puede estar trabajando. Es para una persona que ha trabajado en España, que ha sido dado de baja en España y que desea seguir cotizando, porque no hay nadie que en España ni que le contrate ni le vaya a dar de alta. Pero el presupuesto precisamente es eso, que haya una baja en el régimen general o en un régimen de la Seguridad Social española. Por lo tanto, no Evidentemente, tendrían que estar trabajando en Qatar tampoco, Luis, que yo entiendo que la pregunta viene por ahí. no, en Qatar podrían trabajar. Pero no sería obligatorio. Pero no, esto no es obligatorio. Esto es un instrumento para que el trabajador pueda mantener derechos en la Seguridad Social española o mejorar sus derechos de jubilación. Pero esto no sustituiría, esto es totalmente voluntario. No hay nada más. Si no se quiere suscribir este convenio, pues el trabajador es dado de baja y el día que pide una prestación, pues se pedirá o se calculará con lo que haya acreditado, que haya cotizado hasta que fue dado de baja. Pero evidentemente, si está en Qatar mucho tiempo, ahí tiene una laguna de cotización importante que puede afectar al cálculo de su pensión de jubilación española. Como no tenemos un convenio de seguridad social con Qatar, pues el tiempo trabajado en Qatar no va a computar para nada. Las únicas vías de que el tiempo trabajado en Qatar se puedan sumar es o bien la situación asimilada a la de alta, si yo sigo contratado en España, o bien el convenio especial ordinario, si aquí ya no tengo empleador en español y he sido contratado en Qatar, o incluso si estoy en Qatar de vacaciones, porque el convenio especial no obliga a que se esté trabajando para una empresa en Qatar. ¿Se puede o no se puede? ¿Vale? Mira, aquí tenemos dos preguntas más. Nos dicen, ¿hay posibilidad de cotizar a la Seguridad Social después de haber pasado 12 años en el extranjero? ¿En qué situación quedaría yo en caso de no poder si vuelvo a España habiendo cotizado más de 20 años antes de irme? Es decir, 20 años cotizando, se va a 12 y vuelve. Vale, existe un convenio para inmigrantes retornados, pero realmente ese convenio le va a garantizar asistencia sanitaria en España, pero no va a poder retomar voluntariamente después de 20 años no hay ningún instrumento que permita volver a cotizar, excepto el que se decida desarrollar en España una actividad como trabajador autónomo, que evidentemente cualquier persona que puede hacerlo y darse de alta, o bien que sea una persona contratada en España y reanude un trabajo, entonces desde esa fecha. Pero en principio, una vez se ha pasado el plazo de un año, no veo manera. Sí se puede suscribir un convenio para inmigrantes en el extranjero, pero es un convenio que da derecho a cotizar por base mínima de cotización. Y no sé hasta qué punto realmente tiene sentido, porque en España tenemos una cosa que es el mecanismo de integración de lagunas, que viene a decir que cuando una persona es dada de baja y no cotiza en España, durante los 2 años siguientes se va a simular que ha cotizado por la mitad de la base, por la base mínima de cotización, y de los años siguientes hasta un total de 6 por la mitad de la base mínima de cotización. Entonces, bueno, sí, se podría intentar, si le interesa, pero habría que hacer un cálculo para ver si realmente tiene sentido hacer un convenio para inmigrantes españoles por la base mínima desde ahora, pero desde ahora en ningún caso se podría cotizar hacia atrás. Luis, otra en este sentido, y ya si queréis pasamos al tema de la autorización de familiares. Dicen, ¿es cierto que una vez que han transcurrido más de 12 años sin cotizar en España, se pierden las cotizaciones anteriores?
No, las cotizaciones realmente no se pierden, es decir, siempre están en la historia. Lo que pasa es que las pensiones en España tienen un periodo de cálculo. Es decir, si yo voy a pedir una pensión de jubilación en España, la ley española lo que va a decir es que voy a tener que acreditar primero que en total en toda mi vida laboral he cotizado 15 años en España, ¿vale? Si no llego a 15 años de cotización, no tengo derecho a la pensión de jubilación y que además en los 15 años inmediatamente antes de jubilarme he trabajado 2 años o he cotizado 2 años. Entonces, si no se cumple, o sea, si yo vengo a España y hace más de 15 años que no he trabajado y pido la jubilación, no voy a tener derecho a pensión de jubilación. Aquí habría que plantearse si volver y trabajar 2 años eh, o incluso suscribir el convenio para emigrantes españoles durante 2 años solamente para cumplir con este requisito. Podría ser una opción. Mira, Luis, y Aunque ya tenemos la última, antes de cerrar el tema de seguridad social. Bueno, hay otra que me parece también muy interesante, pero la primera te dice, cuando tengamos residencia en España por vivienda más de 6 meses, contrato en Qatar y en España con empresas distintas, ¿cuánto se paga por lo percibido en Qatar en ese año fiscal? ¿Podría haber excepción a lo percibido en Qatar? a ver, está en el chat, perdóname, pero hay algo Mira, que no te sí, seguí. han estado viviendo. Entiendo que se refiere a residencia fiscal en España más de 6 meses, porque ha vivido más de Sí, 6 meses. Tiene contrato vale, en Qatar y tiene contrato en España con empresas vale. distintas. ¿A cuánto tributa siendo residente fiscal en España lo percibido en Qatar? Y si no hay una excepción para que no sea grabado en España. Vale, vamos a ver. Como residente fiscal, lo explicaba al principio, el impuesto es progresivo, es decir, tenemos unas escalas de gravamen en las cuales una persona hace una declaración, se suman todas sus rentas y en función del total de rentas que ha obtenido le va a corresponder un tipo de gravamen u otro. Entonces, sin saber el importe, no puedo definir o decir cuánto es el tipo de gravamen por el que se debería pagar. Pero lo que sí está claro es que como residente fiscal en España, en la declaración de renta española, hay que sumar a lo que tiene en España lo que se haya percibido en Qatar. Perfecto. Eh, si allí se hubiera pagado algún impuesto, pues se podría hacer una deducción por doble imposición internacional, pero si no se ha pagado impuestos sobre rentas del trabajo, aquí se va a pagar por todo. No podemos aplicar ningún tipo de exención. La única cosa sería el 7P, si yo puedo acreditar que durante parte del ejercicio he trabajado en Qatar, ¿vale? Entonces ahí sí que hasta con el límite de 60.100 euros puedo dejar exento lo que se corresponda con trabajo efectivamente desarrollado en Qatar y que me haya pagado el empleador catarí. Si me lo ha pagado el español, solamente podría si el español ha refacturado una entidad residente en Qatar. Si no, no. Fenomenal. Y luego nos preguntan qué ocurre si la empresa no ha comunicado a la Seguridad Social la expatriación. Bueno, pues primero que la empresa podría ser sancionada conforme a la ley de infracciones del orden social y la responsabilidad de comunicación es de la empresa, ¿vale? Si vosotros, eh, bueno, es que, si no se ha comunicado, el problema es que la Seguridad Social podría considerar que son cotizaciones indebidas, pero yo, si tenéis conocimiento de eso, procuraría regularizarlo cuanto antes, ¿vale? Pero la obligación y la sanción sería para la empresa, no para vosotros. Correcto. Y ya la última, que está, entiendo que la contestas con sí o no. Casi Luis, tributando en España 9 años, sin 10 en UK pre-Brexit. ¿Qué ocurre con la pensión? Bueno, sustituyo tributando por cotizando, porque en España tenemos Entiendo que una sí. cosa, una cosa son los impuestos que se pagan, el impuesto sobre la renta, y otra cosa son las cotizaciones. En España está muy diferenciado. Tenemos una administración para la seguridad social y otra para los impuestos. Hay países que es el mismo órgano. Entonces, en principio, eh, en principio, bueno, si es UK, has dicho UK y España, ahí sí que hay un protocolo de coordinación de sistemas de seguridad social y se totalizarían los periodos. Es decir, a la hora de hacer el cálculo de la pensión española, de la pensión de UK, los países tendrían en cuenta el periodo trabajado en otro país. Pero esto existe porque hay un convenio, ¿vale? Entre el UK y la Unión Europea. En el caso de Qatar, no se tendría nunca en cuenta porque no hay convenio de seguridad social. Vale, yo por Estupendo. mi parte, Ana.
Yo creo que ya no tenemos más preguntas. Antes de dar paso a Josefa para cerrar la sesión, yo os quería comentar que en el mes de mayo ha entrado en vigor un nuevo reglamento de extranjería. Antes los familiares de españoles, cónyuges e hijos que venían a España y les acompañaban estaban reguladas sus autorizaciones vía régimen comunitario y han pasado a estar reguladas vía otra normativa, que es el reglamento de extranjería. Tened en cuenta, por favor, que según este nuevo reglamento, si venís de Qatar con vuestro cónyuge o con vuestros hijos que no son de nacionalidad española ni de la Unión Europea, si estáis los dos en Qatar, vais a tener que solicitar ahí un visado. Para que os concedan el visado, lo que vais a tener que acreditar básicamente es la relación de parentesco, la ausencia de antecedentes penales del nacional que no sea español y que vais a desplazaros a vivir juntos en España. Les entregarán este visado y una vez en España pedirán la tarjeta de identidad de extranjeros que les permitirá vivir y trabajar en España siempre que mantengan el vínculo familiar con vosotros, nacionales españoles. Si por cualquier circunstancia viajáis a España y os encontráis ahí con vuestro cónyuge o con vuestros hijos que no son de nacionalidad española, realizaréis el procedimiento directamente en España y la autorización tendrá igual una validez de 5 años. Tened en cuenta, porque esto es importante aquí, que si estáis en España y la solicitud se presenta directamente en España, vuestro cónyuge podrá trabajar desde el mismo momento en el que se presenta la solicitud. Y finalmente, si por cualquier cuestión vosotros españoles os encontraseis en España, vuestro familiar estuviera en Qatar, que tengáis en cuenta que no puede pedir el familiar nacional de tercer país directamente el visado. Tendríais que pedir una autorización en favor de este familiar vosotros desde España. Una vez concedida se la enviáis a Qatar, piden el visado, entran en España y pueden iniciar la residencia y el trabajo, en su caso, en el país. Tened en cuenta que se les va a conceder a los familiares de españoles autorización de 5 años que les van a permitir residir y trabajar en el país siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho. ¿De acuerdo? No es vuestro caso porque estáis en Qatar, pero que tengáis en cuenta que a vuestros familiares españoles les aplicaría un régimen distinto si os estuvierais desplazando con ellos desde un país de la Unión Europea y estuvieran documentados en ese país como familiares de nacional comunitario. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque nos hemos retrasado un poquito con todo el tema, salvo que haya alguna pregunta, con todo el tema de las conexiones y las preguntas. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y dejo ya a Josefa y a la cámara que cierren la sesión. Nada, muchísimas gracias, Ana y Luis, ha sido súper interesante, la verdad. Comunicarles a todos que las diapositivas os las enviaremos a los correos electrónicos que nos habéis facilitado y también comunicaros que la sesión ha sido grabada y próximamente será subida a nuestro canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar presentes esta tarde y lo dicho, Ana y Luis, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas Buen gracias. día. Buenas tardes y un saludo. Chao. Chao.